Ya tenés encendido. Para continuar con el curso, ¿verdad? Porque no nos podemos detener y esto sigue, ¿verdad? Prácticamente también quiero comentarles que para el 11 de dentro de 15 días prácticamente, ¿verdad? Ya estaremos inmersos nuevamente en exámenes parciales. Entonces, para que ustedes de alguna manera, ¿verdad? Se empiecen a preparar y a estudiar, ¿verdad? Ya ustedes más o menos tienen idea de cómo es los exámenes que yo elaboro para ustedes, ¿verdad? Y prácticamente pues ahorita ya va a venir el punto en que ya viene todo lo práctico, ¿verdad, muchachos? Entonces hay que estar, por favor, leyendo, repasando y de alguna forma pues ustedes ya tienen una base, ¿verdad? De lo que es el libro ahí que yo utilizo para impartirles las clases, ¿verdad? Bueno, entonces prácticamente para hoy pues vamos a dar continuidad al tema que dejamos pendiente el domingo pasado, ¿verdad, muchachos? ¿Ustedes se recuerdan de qué se trataba el tema donde nos quedamos el domingo pasado? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién se recuerda dónde nos quedamos el domingo pasado? No, Los jóvenes. bienes y servicios satisfactorios, ¿no? No, Creo ya yo que habíamos eso pasado ese tema. ya habíamos pasado ese, creo. Claro. Solo Estuardo vino a clases el domingo pasado. ¿Quién más me ayuda? Del mercado, que qué era el mercado, de la necesidad del mercado y, ¿Necesidad del mercado? perdón, las El necesidades que problema tenía. económico. Eso, merito. Ahí les encargo pues patojos. Que no se duerman en la clase. Bueno, primero que nada, pues recuérdense ustedes que vimos prácticamente pues el domingo pasado, hablábamos de las funciones del hombre económico. ¿Se recuerdan ustedes? Sí. Sí, vimos, ¿verdad? Y prácticamente pues uno de los problemas económicos, 3 eran básicos, ¿verdad? Pues el primero era prácticamente qué y cuándo producir, ¿verdad? El segundo, cómo producir y el tercero, pues para quién producir, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos son los problemas que realmente afronta la economía, ¿verdad? En la actualidad. Pero basados en todo esto, pues nos hemos concretado que también existen soluciones a esos problemas, ¿verdad? Y hablábamos prácticamente que para las soluciones de esos problemas intervienen 2 entes o unidades económicas muy importantes de la economía, siendo el primero, pues las familias y la segunda, pues las empresas, ¿verdad? Cuando hablábamos prácticamente del análisis económico, pues prácticamente nos permite, ¿verdad? Ver un panorama más amplio de cómo aprovechar prácticamente los recursos, ¿verdad? Y son todos aquellos que son escasos para que nosotros podamos satisfacer las necesidades del ser humano, pero siempre bajo un ente más particular y enfocado a lo individual, ¿verdad? Por eso era microeconomía. Pero en ellos también hablábamos de las áreas, ¿verdad? Que prácticamente para realizar el análisis microeconómico nos íbamos a basar en el comportamiento tanto de las personas que consumen como las que producen. También nos íbamos a basar en el mercado, ¿verdad? Que era lo que decía la compañera con anterioridad, que hablaba del tema del mercado, ¿verdad? Que decíamos, ¿qué era el mercado? Pues prácticamente, pues es una institución social, ¿verdad? Y que basado en ello, pues se determina el precio como una unidad de medida por lo que se intercambia un bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que basado en un precio, en eso, nosotros nos vamos a como que a poner más énfasis, ¿verdad?
para saber si ahí va a haber mercado. Y cuando hablamos de mercado, pues prácticamente la interrelación, ¿verdad? Que ejerce tanto el comprador como el vendedor, dando a cambio, pues el recurso más escaso, que es el dinero. Y la interrelación, pues prácticamente hablamos la actividad, ¿verdad? Entre diversos mercados y el precio que genera el sistema. También hablábamos de los factores de la producción, en los cuales ustedes hasta me compartieron unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos de los factores de la producción como parte del análisis del funcionamiento de la economía del mercado. Hablemos de esto de categorías que corresponden a una teoría subjetiva y entre ellas pues hablamos de los recursos naturales, ¿verdad? Y que prácticamente son aquellos que no están transformados, ¿verdad? E incluso ustedes me ponían como ejemplo los árboles, ¿verdad? Que al final de cuentas un árbol pues puede servir para miles de cosas ya como materia transformada. También hablábamos del trabajo, ¿verdad? Que es la actividad o el esfuerzo físico mental, ¿verdad? Que el hombre hace, ¿verdad? Para satisfacer de una manera más adecuada las necesidades de los hombres. Cuando hablábamos de capital, también hablábamos de instrumentos o riquezas tangibles, ¿verdad? Que coadyuvan a la tarea del hombre en la transformación de los recursos naturales. Hablábamos de maquinaria, hablábamos de hasta de dinero, ¿verdad? Y que prácticamente pues eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Para poner en el mercado los productos y asimismo pues satisfacer las necesidades de la sociedad. También hablábamos de la capacidad empresarial, ¿verdad? Que es aquella inteligencia que poseen ciertas personas, ¿verdad? De hacer promover, de animar a los factores de producción para pues que el producto llegue realmente y sea aceptado por todas las personas a quienes se les ofrece. También pues hablábamos bajo el punto de que las familias bajo el supuesto que son propietarias de los factores de producción los ofertan en el mercado, ¿verdad? Y las unidades productivas o empresas los demandan para ser utilizados en un proceso productivo. También aquí ya habla de dos puntos muy importantes que más adelante vamos a estudiar. Lo que es la oferta y lo que es la demanda, ¿verdad? Solo se materializa mediante un acuerdo de intercambio por algo que satisfaga a sus propietarios, que es el precio. Entonces, ahí es donde están de acuerdo compradores y vendedores, ¿verdad? Donde se van a poner de acuerdo compradores y vendedores para poder obtener un producto o un servicio. Y que esto al final de cuentas lo que está de intermedio o lo que es un intermediario para un ofertante y un demandante es el precio, ¿verdad? Pues a cambio de algo que satisfaga la demanda, que va a ser lo que ustedes van a tener en uso. El valor de intercambio siempre va a ser el precio, un valor o una remuneración. Y en todo momento, el recurso escaso es el que va a prevalecer en una negociación entre un ofertante y un demandante. Y entonces, ¿cuál es el recurso más escaso para la economía, compañeros? ¿Cuál es el recurso escaso para la economía, compañeros? El dinero. El dinero, claro que sí. Entonces, prácticamente recuérdense ustedes que este es el que necesita, ¿verdad? Prácticamente más esfuerzo para obtenerlo, ¿verdad, muchachos? Y se obtiene a través del trabajo. Entonces, prácticamente, en este caso, y la parte más importante va a ser el dinero. Ahora bien, para ustedes, ¿quién creen que es el ofertante? Según lo que leyeron, ¿quién creen ustedes que es el ofertante?
Les pregunto. Les pregunto. Vamos a ver, Saúl, ¿está por ahí? Saúl López, ¿está por ahí? Sí, Estuardo. Es la persona de una empresa que brinda un producto o servicio. Exactamente, muchas gracias, Estuardo. Básicamente, el ofertante va a ser aquella persona que ofrece, ¿verdad? Que ofrece prácticamente un producto o un servicio y que lo pone a disposición en el mercado, ¿verdad? A eso se refiere. Y cuando hablamos de demandante, a ver, Davor, ¿está por ahí, Davor? ¿Davor está por ahí? No, ya van dos que no me contestan. Vamos a ver, Gloria, ¿está por ahí? Sí, Vaya, para usted, ¿quién sería un demandante, Gloria? puede ser la persona que necesita adquirir el producto. Exactamente, ¿verdad? La persona que presenta la necesidad, ¿verdad? Que quiere obtener un producto o un servicio para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Y a través, ¿verdad? De un acuerdo entre el ofertante y el demandante, estableciendo el precio, así es como lo llegan a adquirir. ¿Me explico hasta este punto, compañeros? Sí, licenciada. Muchas gracias. Bueno, ahora hablemos de la remuneración de los factores de producción. Vamos a ver quién me va a ayudar según lo que leyó. Renato, ¿está por ahí? Renato Díaz. Renato Díaz, ¿está Sí, por ahí? licenciado. Gracias, Renato. Según la lectura que tuvieron que haber efectuado, ¿quién me puede hablar sobre la remuneración de los factores de producción? Eso es sobre lo de los temas de la semana pasada, ¿verdad? Así es, claro. Lo que les quedó de lectura. No, licenciada, no, Licenciada, Bueno, no me gracias. recuerdo. Gracias. ¿Qué manda Zaida? fui yo la que le hablé, pero no sé. Ah, perdón. Sí, dígame. Según lo que yo leí, se Ujú, trata de las rentas, el salario, los intereses y el beneficio. ujú, ujú, Esos serían los factores, ¿verdad? Así ujú. como lo que yo alcancé a entender de lo de la renta es todo aquel bien natural que se da por renta para una producción, por así decirlo. Posiblemente hablaba de como de explotación, ¿verdad? Entonces, así Ujú. como que viene un productor el cual hace como una siembra, pero como no tiene los terrenos, como que lo renta y ya paga una renta. Y el salario es por medio del trabajo del que él realiza y por eso se da una recompensa acá no es nada natural, sino que se da la recompensa de dinero, por así decirlo, de un trabajo o servicio Realizado. realizado. Y Ujú, los ujú. intereses, creo que bueno, lo entendí así como que son los intereses de algo que uno, como por ejemplo cuando uno va a dejar así como, bueno, así lo entendí yo, al banco, como un capital y por medio de ese capital uno obtiene intereses de beneficio, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Bueno. No sé si estoy bien o mal. Licenciada, perdón. Sí, Zaida creo que me levantó la mano.
Sí, buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Solo quería dar mi opinión con respecto a este tema. Muy bien. Según lo que yo leí, cuando habla de remuneración, ¿verdad? Hay varios tipos, de rentas, salarios, intereses y todo. Entonces, para mí, pues la remuneración es como que lo que nosotros obtenemos, ya sea como decía mi compañera, ¿verdad? Por ejemplo, en rentas, si nosotros, ahí hablaba, creo, si no estoy mal, de alquileres y como que todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros obtenemos algo, ¿verdad? A cambio de eso. Sí. Por ejemplo, en salario, si nosotros realizamos, por ejemplo, un trabajo o algo así, vamos a obtener también el salario. Así como ella mencionaba de lo de los intereses. Más que todo, pues se da en los bancos, ¿verdad? Que uno va, por ejemplo, a guardar cierta cantidad de dinero, como un ahorro o algo así. Eso, pues uno también a largo plazo, pues va a obtener un interés. Entonces, más que todo, la remuneración se trata de lo que nosotros obtenemos al momento de realizar alguna actividad, más o menos. Eso fue lo que yo... Sí, muy bien, muchas gracias. Pues prácticamente déjenme comentarle que efectivamente las dos compañeras están en lo cierto. Lo único que les quiero comentar que la remuneración a los factores de producción, primero que nada, los recursos naturales van a tener como remuneración las rentas. Porque si bien es cierto, recuérdense ustedes que los factores de producción es el pago al factor de los recursos naturales, ¿verdad? Prácticamente en los recursos naturales están las siembras, ¿verdad? Y cuando una persona quiere producir, pero no tiene terreno, no tiene extensión de tierra, lo que hace es ir y contratar cierta parte de tierra para hacer producir, ¿verdad? Entonces, a ese pago que esta persona, que el productor de un recurso natural le da al dueño de las tierras, eso se llama rentas, ¿verdad, muchachos? Entonces, al final de cuentas, una renta, en un ejemplo acá, se recuerdan, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero no sé si han ido últimamente a la costa, ¿verdad? Si se han dado cuenta que ahora ya casi no se ven fincas de ganado, ¿verdad? Sino que se ven fincas de caña. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que los productores de azúcar decidieron que necesitaban más materia prima, que era la caña, y entonces decidieron, ¿verdad?, ir con los dueños de estas tierras y pedirles que les rentaran esas tierras, ¿verdad?, para tener más producción de caña. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hicieron los contratos con estos dueños de estas fincas y se pusieron a sembrar caña. Y entonces, ahora lo que estas personas reciben por haber dado, prestado, digamos así, su extensión de tierra, son las rentas, ¿verdad? Entonces, por eso a la remuneración del factor de producción de los recursos naturales, su pago o su remuneración van a ser las rentas. También estaban en lo correcto lo que hablaban las dos compañeras, ¿verdad? Que del salario, que es un pago, una remuneración al factor trabajo, ¿verdad? Porque si prácticamente, si hablamos de que el trabajo es todo esfuerzo mental o físico que realizamos para producir para dar como servicio o un bien o un insumo, ¿verdad? Entonces prácticamente esto nos va a servir lo que nosotros hagamos, toda la actividad que se realiza para ellos se llama prácticamente actividad o trabajo. Entonces, por lo tanto, van a recibir un salario, ¿verdad? ¿Qué manda Maribel? Y a lo que yo comprendí, pues que prácticamente la remuneración, así como se platicaba acá, ¿verdad? De los arrendamientos, pues, acá en el área donde yo vivo, pues pasa mucho, solo que acá ya no alquilan para la caña, sino para la piña, ¿verdad? Exacto, así pues, es. Las fincas las han talado y con el fin de poder dedicarse a la agricultura de piña, que es
se podría decir que ese tipo de agricultura que está dando prácticamente como que la economía en la aldea donde vivo, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, yo lo que comprendo es de que la remuneración agrícola, como usted lo comentaba, y parte de las otras remuneraciones es prácticamente, pues todo viene al dinero, ¿verdad? Así Todo es. es compensado por el dinero. Entonces, Efectivamente. ahí le comprendo yo esa parte. Muchas gracias, Maribel. Y tomando en cuenta que dependiendo la actividad, así es como se le da el nombre al dinero que la persona gana, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, imagínense, si nosotros damos en arriendo nuestras tierras, obviamente vamos a obtener rentas, ¿verdad? Y si efectuamos un trabajo, también nos van a pagar por ese trabajo y ese ingreso se va a llamar salario, ¿verdad? Ahora vamos a ver... Ayúdeme, Penélope. Hábleme de los intereses. ¿Qué entendió usted por los intereses? Yo entiendo que los intereses es como que, ay, ¿cómo lo explico? Como el desgaste, digamos de que es, bueno, yo lo veo así, como cuando uno alquila una casa, pero uno cobra un depósito por si al momento en el que se vayan los inquilinos hayan daños en la propiedad. No, Pero no ahí sé si... estamos mal. No, porque eso va clasificado en rentas. Bueno, miren pues, cuando hablamos de los intereses, es la remuneración que recibe el factor de trabajo del capital, ¿verdad? Entonces, prácticamente cuando hablamos de esta parte, dice que los intereses serán las riquezas que sirven como medio de transformación que tienen un desgaste y se debe de pagar por ese desgaste. Ahora bien, alguien hablaba ahí de algo muy importante que nosotros, que hablaba ella sobre los bancos, ¿verdad? Recuérdense ustedes que sí, pero ella hablaba de que cuando uno iba a dejar un dinero, se obtenían intereses. Obviamente que se obtienen intereses, pero también tomen en cuenta que mucho, cuando hablamos de factores de producción, que la actividad económica de intereses se va a dar cuando nosotros prestamos a una institución, ¿verdad? Ya sea bancaria, ya sea institución formada, ¿verdad? Para esa naturaleza. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si en el caso de los factores de producción alguien les prestó a ustedes para hacer producir una tierra, para comprar maquinaria, para comprar materia prima, etcétera, etcétera, eso lo que va a generar el haber prestado ese dinero se llaman intereses. Y esta es la parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando el dinero de otra persona. Entonces ahí esto que implica un desgaste económico de ese dinero que nosotros prestamos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros obtenemos intereses. ¿Qué manda Maribel? Otra vez, Yoli. Sí, dígame, no te da pena. Usted me corrige, cuando hablamos de los intereses prácticamente estamos hablando solo del dinero, ¿verdad? Como Exacto. prestar dinero. Entonces, y a base de que prestamos dinero, pues recibimos, igual se podría decir una remuneración, pero ya de intereses, ¿verdad? Exactamente, es como usted lo dice, ¿verdad? Que todo está enfocado al dinero, pero dependiendo la actividad, así recibe el nombre que nosotros le podemos dar a ese dinero que nos ingresa a las arcas. ¿Me explico? Sí, solo que en este caso cuando son intereses, si estamos hablando, por ejemplo, solo del dinero, solo que en el momento de prestar dinero recibimos intereses por dinero, porque también a veces pasa, bueno, acá por donde yo vivo, ¿verdad? Que a veces pasan y le dicen, por ejemplo, ¿verdad? Van a arrendar las tierras. Pues ya entra como arrendamiento, pero aparte de arrendar las tierras, pagan su arrendamiento y más que todo se da con maíz y frijol, ¿verdad? Y luego de eso le dicen, mire, solo deme un quintal de maíz, por ejemplo,
O a Ujú. veces no se pagan los arrendamientos en efectivo, sino, por ejemplo, le dicen, bueno, si sacó 10 quintales, me da un quintal de frijol, un ejemplo. Ujú, ujú. Eso entraría también como renta, ¿verdad? No como intereses. Mire, O como, muchas veces recuérdense ustedes que este es una característica que viene de la marcha histórica. ¿Se recuerdan ustedes que leyeron algo de eso? sí, Y que en la actualidad se practica, ¿verdad? Que prácticamente nosotros una renta la pagamos en especie, no en dinero. Y en este caso, como nosotros producimos, ¿verdad? O sea, de forma agrícola, nosotros pagamos con nuestros productos agrícolas. Y recuérdense ustedes que esto se dio prácticamente, ¿en qué época de la marcha histórica se dio esto? Vamos a ver si se recuerda. en ¿En el qué época? feudalismo, En el feudalismo, exactamente. Ahí fue donde se dio este tipo de característica. Y hasta el día de hoy, obviamente, pues la economía actual y la moderna no lo reconoce así, ¿verdad? Sino que ellos asumen que todo se trabaja con dinero, ¿verdad, muchachos? Pero sí es verídico que eso se puede dar de esa forma. gracias, Lick. Bueno, prácticamente ahora vamos a ver Yulisa Berganza. Sí, licenciada. Gracias. ¿Qué pudo entender cuando leyó sobre los beneficios como factor, como remuneración del factor de producción? ¿Me escucha, Yulisa? ¿Me escucha, Yulisa? Sí, licenciada. No son, por ejemplo, o sea, que las empresas que venden así, por ejemplo, electrodomésticos y todo así, ¿verdad? Que venden sus, por ejemplo, no sé, venden, por ejemplo, ¿verdad? Venden cinco objetos y que, por ejemplo, ahí nos sacan beneficios, no sé, ¿qué será esto? ¿O estoy mal? Ujú. Bueno, esa es una parte, pero hay que leer más. Bueno. Edni, ¿cómo me puede ayudar con el tema de los beneficios, Edni? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Edni. Según la lectura va basado a la producción y estos beneficios son los que se van a obtener de la buena administración de los recursos al momento de, por ejemplo, fabricar o brindar el servicio, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, ya se obtienen los beneficios, tanto rentabilidad, incluso con esto ya se puede obtener beneficios para hacer crecer, por ejemplo, cualquier empresa. Y de esto ya vendrían mejores, más empleos, ¿verdad? Todo esto conlleva una buena gestión, pero eso debe ser desde producción, ¿verdad? Tanto en calidad de productos y como la buena administración de los recursos. Muy bien, perfecto. ¿Sí, Estuardo? Lick, desde mi punto de vista, es como una... Ay, estoy en la punta de la lengua, eso, permítame. Es, como dice ahí, es una ganancia que obtiene la empresa por haber logrado algunos logros o por llevar, por como hacer las ventas, como decía mi compañero. Es un beneficio, o sea, por ejemplo, así como de, que, por ejemplo, que yo fuera el que alquila los terrenos. O sea, yo estoy dando mis terrenos para que puedan sembrar y entonces a cambio mi beneficio viene siendo el dinero que yo voy a ganar por alquilar el terreno. No No, sé si no nos estoy mal. confundamos, no. Por alquilar el terreno, usted lo que va a recibir va a ser un beneficio, obviamente, pero va a recibir una renta.
La primera parte que me dijo de su comprensión de lectura sí es correcto, ¿verdad? Porque prácticamente cuando hablamos, ¿verdad? Los beneficios es toda recompensa que obtiene aquel empresario a su gestión, ¿verdad? Y como me decía el compañero hace un momento también ahí, por haber utilizado muy bien sus recursos, ¿verdad? Porque básicamente recuérdense ustedes que en el momento, ¿verdad? Cuando hablamos de los factores de producción, miren con anterioridad que decía, ¿verdad? Hablaba de la capacidad empresarial y es el espíritu emprendedor del hombre, ¿verdad? Que mueve, combina y anima los demás factores de la producción. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese beneficio que van a obtener es porque realmente a esta persona con la capacidad empresarial activa tuvo la idea de producir, él sabía a quién, cómo, cuándo, cuánto producir. ¿Y qué sucedió ahí? Como recompensa le dio un beneficio y puede ser también una utilidad o una ganancia. ¿Por qué? Porque hubo una buena gestión administrativa que supo administrar el recurso económico, humano y etcétera, como también, ¿verdad? Supo hacer su estudio, su análisis de mercado para saber cuánto tenía que producir. Entonces, por lo tanto, ahí fue donde le dio un beneficio, una utilidad o una ganancia. ¿Qué manda Maribel? Pues casi eso era lo que iba a comentarle. Pues yo le iba a comentar también, ¿verdad? De que yo como lo comprendía era de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero vender fruta, entonces va a ser de, ahí sí que como dijo palabras de aldea, ¿verdad? Qué tan pilas seamos para que vendamos todas esas frutas que tengamos, como decía usted, ¿verdad? Las sepamos vender, elegir bien el mercado, venderla a buen precio, no nos durmamos en las ventas, ¿verdad? Sino que nos ponemos pilas para vender y pues por ende dentro de más vendamos, mejores van a ser nuestras ganancias, ¿verdad? Entonces al final lo que comprendo que el beneficio de mi esfuerzo, de lo que yo hice para lograr esas ventas, pues en beneficio es mis ganancias, ¿verdad? Claro, por supuesto. En todo caso, ¿verdad? Su beneficio siempre va a ser su ganancia, ¿verdad? E incluso el beneficio, por ejemplo, pueden ser las utilidades, ¿verdad? Porque obviamente en una empresa grande hay utilidades e incluso en esas empresas hasta comparten las ganancias con sus trabajadores, ¿verdad? Y también llamado ganancia, ¿verdad? Que es aquel excedente que a ustedes les va a quedar por haber elaborado bien, por haber solucionado de una manera correcta los problemas, ¿verdad? Prácticamente económicos que se presentan en una negociación. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Ahí sí que la remuneración a los factores de producción van a estar comprendidos en rentas, en salarios, en intereses y en beneficios, ¿verdad? Que ya les expliqué qué es cada uno de estos factores. Ahora bien, cuando hablamos de los factores de la producción y su remuneración de acuerdo a la teoría económica, o sea, el análisis económico que ustedes elaboren a nivel microeconómico, los factores de producción van a tener los siguientes. El factor de producción de los recursos naturales, su remuneración van a ser las ventas. Al factor de producción el trabajo, su remuneración el salario. Al factor de producción del capital, su remuneración serán los intereses y al factor de producción de capacidad empresarial, su remuneración van a ser los beneficios, van a ser las ganancias, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, prácticamente ustedes se darán cuenta cómo están clasificados los factores de producción y la remuneración que recibe cada uno de ellos.
Ahora bien, si yo les dijera, en un caso que yo les presentara a ustedes, y que yo les dijera, determine el factor de producción. Si el señor Pepito, dueño de la empresa Los Zapatitos al Revés S.A., obtuvo una utilidad de 5 millones de quetzales y desea compartirlo a usted. Ahora bien, identifique el factor de producción identifique el factor de producción y la remuneración que obtuvo. ¿Qué me contestarían ustedes? Los beneficios, porque estamos hablando de una empresa. Pero ¿cuál sería el factor de producción, Estuardo? Capaz. El dinero. ¿Seguro? La capacidad ¿Sí, Maribel? Licenciada. ¿Sí, Maribel? ¿Sí, Maribel? ¿Te escucho? Soy Berlín, pero no sé si ella habló de primero. Bueno, dígame, Berlín. Capacidad empresarial, creo que era lo que vi en el libro. Si era la capacidad empresarial que obtuvo como remuneración, un beneficio, una utilidad o una ganancia. Entonces, en eso ustedes tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado para saber interpretar qué se les pregunta. Porque les comento que en el examen anterior, eso fue lo que les sucedió. Se les hicieron dos preguntas en una sola y solo respondían la mitad. Entonces, obviamente, solo tenían la mitad del punteo. Entonces, mucho ojo cuando vean esto en su examen, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, Lic. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Siguiendo con el análisis microeconómico. También de ello existe un modelo simplificado del funcionamiento del sistema económico del mercado, lo cual permite pues visualizar en su conjunto todas las variables expuestas, ¿verdad? Actuando simultáneamente y armónicamente para entender el funcionamiento del sistema económico. También en esta parte nosotros tenemos supuestos a considerar en el funcionamiento del sistema. A ver, dígame, Helen, ¿qué pudo entender usted o qué me puede comentar sobre este tema que leyó? Helen, ¿está por ahí? Sí, licenciada, aquí estoy. ¿Me comenta? Sí, ahorita. Pues la verdad no le entendí nada, licenciada. Qué raro, porque si hubiera leído bien, sí me hubiera dado una razón de eso. Hay que leer, Helen, porque se está quedando corta. Y recuérdense que el participar y el aportar, eso es un punto para ustedes cada domingo. A ver, ayúdeme, Rosemary Marroquín. ¿Está por ahí? Sí, licenciada. ¿Me ayuda, por favor? Yo no le entendí, licenciada. Ay, hágame un favor, Pato. Bien a Hágame leerlo. un gran favor. Estudien, porque que me digan que no entendieron es porque no leyeron. Y seamos sinceros, ¿sí? Bueno, ahora ayúdeme. Vamos a ver quién más me va a ayudar. Jennifer Reyes, ¿está por ahí? Jennifer Reyes, ¿está por ahí? No, ya no está. Licenciada. ¿Qué manda? Mire, yo le entendí un poquito a este tema, pero dices, a lo que hay una parte de donde dice el funcionamiento del sistema económico, Berlín, hay una parte.
Solo paremos ahí. Espérenme un ratito. Solo que me participen los compañeros porque recuérdense que hoy estamos haciendo los puntos del día, ¿sí? ¿Me da un minutito? Está bien, licenciada. Gracias, Berlín. Gracias. Solo salgamos de esto, ¿sí? Vamos a ver, Edni. Edni Lemos, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes. Hola, Edni. ¿Me ayuda, Edni? Sí, claro. Gracias. Con respecto a estos factores o supuestos, tenemos la participación de la unidad familiar, ¿va? Y el consumidor. Y fue como una clase anterior que nos comentaba que hay participación tanto en la producción para el ofrecimiento de productos, pero también esa participación, bueno, se toma como empresarial, ¿va? Pero Claro. también también se toma en cuenta que ese empresario o empresa necesita de poder adquirir o convertirse en consumidor para poder producir sus artículos, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Vamos a ver quién más me ayuda. Creo que anda ahí Jairon Volvito, su primera vez en la clase. Le damos la bienvenida. Gracias, licenciada. Disculpen, lo siento por el... me estoy poniendo al día y primeramente Dios, voy a tratar la manera de poner mi mayor empeño en estudiar y, digamos, en recuperarme en las clases que yo perdí últimamente que no pude estar, ¿va? Sí, que Primeramente, ya van varias y por su bien, sí es bueno de que esté presente porque recuérdese que aquí es donde se adquiere el mayor conocimiento, ¿verdad? Y esto ahí sí que por bien de todos, yo sí tomo muy en cuenta la participación de la clase. gracias, licenciada. Disculpen. No hay pena. Bienvenido entonces. Me ayuda Shirley Díaz. ¿Está por ahí Shirley? Shirley. Shirley Díaz, ¿está por ahí? Sí, ¿Me ayuda Shirley? ¿Me manda Shirley? Casi no le escucho. Sobre la participación de docentes económicos estamos hablando, ¿verdad? Ajá, la participación de docentes económicos, claro. Pues todo esto, para mí la unidad familiar del consumidor, pues siento que se trata, es como una de la empresa. Fíjese Shirley que casi no se le escucha. Licenciada. ¿Sí? ¿Qué manda? Jennifer, usted le habló a Jennifer, ¿verdad? Sí. Es que dice ella que la está sacando de la reunión, por eso es de que no ha podido hablar, dijo. Sí, pero no bueno. tiene buena señal también. Sí, seguramente. Gracias, muy amable. ¿Qué manda Estuardo? Bueno, mi opinión es que en el punto, la parte de que es la unidad productiva individual o empresarial, son los que se encargan de producir el producto para satisfacer lo que es a las familias. Y en la otra parte, lo que es la unidad familia o consumidor, son quienes compran los productos a los empresarios. No sé si estoy mal ahí. Sí, está bien. Gracias, muchas gracias. Berlin, ¿me ayuda, por favor? Licenciada. Gracias, Berlin. Yo lo que entendí de esa parte es como un funcionamiento que se da entre estas dos entes, donde el proceso es un intercambio de productividad, ¿verdad? Donde lo de los consumidores, permítanme,
Se me había ido, se me fue las La palabras. idea. Por ahí pero- las debe tener guardaditas. Permítame, es que tenía aquí. Espérenme, ahí. Aquí está. La unidad familiar es como decía mi compañero, ¿verdad? De la persona que como que adquiere el producto, la productividad que tuvo en la unidad productiva o empresario, ¿verdad? Entonces, es como le dije, es un como intercambio, un proceso dándole vida al sistema económico. Es lo que yo Exactamente. entendí. Así es. Donde yo como que a la familia compra todo lo que el empresario produció por una necesidad. Aquí Así basamos es. todo lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Claro que sí. Miren, Eso es lo pues, que entendí. sí, Betty, está en lo correcto. Muchas gracias. Bueno, Sí, miren pues, ¿qué perdone. manda? ¿Sí? disculpe. No hay Bueno, pena. yo le doy mi punto de vista, lo que yo entendí como la unidad productiva es como los productores o los vendedores, se podría decir, ¿verdad? Lo que yo entiendo. Sí. Y a la unidad familiar yo la entiendo o la logré entender como el consumidor final, ¿verdad? Porque al final pues somos los últimos que compramos, ¿verdad? Como se dice, somos los últimos que compramos las cosas más caras, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, yo lo comprendo por esa parte, ¿verdad? Que la unidad productiva son como todos los empresarios, productores, empresas, agricultores mayoristas, un ejemplo, ¿verdad? Y la unidad familiar, pues todas aquellas personas que consumimos ciertos productos o ciertos, sea productos o alimentos, que al final es lo mismo, ¿verdad? O cualquier cosa que nosotros consumamos, pero que al final somos los últimos que estamos consumiendo todas las ventas. podría decir. Exactamente. Miren, pues, primero que nada, déjenme decirle que en la participación de la economía siempre van a existir docentes. Y recuérdense que esto lo hablamos al principio de la clase, que eran las unidades familiares o consumidoras y las unidades productivas o las empresas. ¿Se recuerdan ustedes? Si bien es cierto, es como lo dicen los compañeros, efectivamente la unidad familiar va a ser quien va a consumir prácticamente lo que la empresa produzca. Pero también la unidad familiar es parte de la empresa. ¿Por qué? Porque ellos son los que arman prácticamente el funcionamiento, ¿verdad? Teniendo como actividad un trabajo y que va a ser remunerado por un salario. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que a través del salario que produjo en la empresa, o sea, que devengó en la empresa, esta le va a servir a su vez para comprar producto final elaborado por una unidad productiva individual o empresa. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Helen y no sé quién fue la otra compañerita que me dijo que no había entendido esta parte. Sí, licenciada. Bueno. Gracias. ¿Quién más me dijo que no había entendido esta parte? Rosemary, creo yo. Sí, licenciado, ya lo entendimos. Vaya, lo que sí les voy a agradecer a todos en general, por favor, es que lean. Porque el hecho, recuérdense ustedes, que si ustedes leen más de algo, hay palabras claves ahí que sí se les van a quedar y que sí van a lograr entender sus temas. Sí, Bueno. licenciada, es que yo solo una vez leí, por eso es de que no lo entendí muy bien. Hay que tomarse su tiempo, ¿verdad? Patojos, a veces, como les decía cuando vimos el tema del costo de oportunidad, ustedes saben muy bien qué es lo que implica estar y no ponerle el empeño y la dedicación, ¿verdad? Entonces, recuérdense ustedes que todo tiene un costo. Y aquí el costo es dinero, muchachos. Así que aprovechen la oportunidad que tienen de estarse desenvolviendo en este ambiente, ¿verdad? Porque muchos quisieran tener la oportunidad que ustedes tienen y ustedes que la tienen, si la desaprovechan, no es conveniente, ¿verdad, muchachos? Bueno, ahora les queda una pregunta de tarea. ¿Las familias son las propietarias de los factores económicos de la producción, compañeros?
Esto les queda de tarea. Las familias son propietarias de los factores de producción. A través de lo que han leído, de lo que hemos hablado, ustedes van a poder determinar su propia respuesta. Cuando hablamos prácticamente de la participación de estos entes económicos, decimos que acá es una economía cerrada. ¿Por qué? Porque de la unidad productiva individual pasa a la unidad familiar o al consumidor. Y del consumidor pasa otra vez nuevamente a la unidad productiva individual o a la empresa. En este caso no hay ahorro o acumulación de capital, no hay participación del Estado o del gobierno en las decisiones que se toman económicamente en un país. Prácticamente para ello y para determinar para determinar el funcionamiento económico de los factores de producción se hace a través de flujos o corrientes, ¿verdad? Según lo que ustedes leyeron, vamos a ver Saúl López. ¿Está por ahí, Saúl? Saúl, ¿está por ahí? No, yo creo que solo se conectan, pero se quedó por ahí. Entonces no está Saúl. Está por ahí Yulisa. ¿Yulisa Berganza? Sí, licenciada. Bueno, Yuli, ¿qué pudo entender usted por flujo o corriente según lo que leyó? Julie, ¿está por ahí? Sí, licenciada. Bueno, ¿me comenta? No son todos aquellos bienes y servicios que, o sea, bienes y servicios, por lo que leí, son aquellos bienes y servicios y factores que se dan entre un conocimiento, entre un económico a otro, o algo así. Hay que leer, hay que leer. Gracias. Penélope, ¿qué me quería decir? Lo que yo entiendo por el flujo es como que, por ejemplo, un miembro de la familia trabaja en una empresa y la empresa vende un servicio que es comprado por una familia que también trabaja y trabaja en otra empresa y la empresa vende un producto y así siento yo que es como que el flujo económico, bueno, eso entendí yo, que sea que al final como que las familias consumen los servicios y los servicios son hechos por las familias, algo así. No sé si me voy a entender. Licenciada. ¿Qué manda? Gracias, Penélope. ¿Qué manda? ¿Quién me habló? Yo, Helen. Ah, sí, Helen. Yo lo que le entendí Ahora vamos, es Renato. que es como una transferencia de que las familias trabajan y le compran a la empresa y esa misma empresa les paga a los familiares o a las personas que están trabajando y el dinero como que vuelve, van como de transferencia en transferencia, no sé si es correcto. Sí, ahí estamos bien, Helen, muchas gracias. Gracias por la idea. ¿Qué manda Renato? Lo que yo entiendo, ¿verdad, licenciada? Flujos, me baso en el término tanto monetario como material. Unidad familiar es un ente, unidad productiva es otro. Entonces, la unidad familiar elabora prácticamente en el tema de dinero, ¿verdad? Como ya lo explicaba mi compañera, algunos miembros de la familia trabajan y generan sus ingresos. Ahí entra la primera parte de unidad productiva hacia la unidad familiar en términos monetarios. Igualmente, regresa ese término económico
hacia la unidad productiva y le retribuye en material. O sea, la familia genera egresos e ingresos para la unidad productora y la unidad productora les ofrece los productos que ellos tienen. O sea, es un flujo circular, por así decirlo. Es un dame que te doy. Vale. O sea, algo así, pero no pude explicarme bien. Exactamente. No, está correcto, está muy bien. Los dos compañeros que intervinieron, tanto los tres, mejor dicho, Renato, Penélope y Helen, están básicamente en lo correcto. Primero que nada, cuando hablamos de un flujo corriente, estamos hablando de una corriente circular, ¿verdad, muchachos? Que inicia en un punto, pero al transcurrir vuelve nuevamente a su punto de partida. Y cuando hablamos de un flujo o corriente real, básicamente nosotros hablamos de la transferencia, tal y como ustedes lo explicaban ahí, ¿verdad? De bienes y servicios o factores que existen entre cada ente económico y otro. Por ejemplo, si hablamos de un ente económico, acá en este flujo que ustedes están viendo, ¿cuál sería? ¿Qué entes económicos pueden identificar aquí, compañeros? ¿Qué entes económicos se identifican aquí dentro de este flujo? La unidad familiar y la unidad El productiva. primero, exactamente, la unidad familiar, y el segundo, la unidad productiva. Y como es una transferencia de bienes y servicios entre cada ente económico, quiere decir, en la interpretación de este flujo, que la unidad familiar va a generar ¿qué va a generar oferta. aquí? Va a generar una oferta a través de los factores de producción, porque puede ser que la unidad familiar cuente con un recurso natural, con el trabajo, con el capital o con la capacidad empresarial. Y que basado en ello va a establecer una demanda para las unidades productivas. Pero a su vez, la unidad productiva va a establecer una oferta a través de los bienes y servicios que los entes familiares van a demandar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, miren, va en un perfecto círculo, miren. Miren, todo va a regresar a su punto de partida. ¿Me explico entonces la caracterización del flujo o corriente real, compañeros? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Porque esto también va a ser tarea y esto ustedes, cada quien lo va a tener que interpretar a través de un caso que yo les voy a dejar a ustedes como tarea y me lo van a tener que interpretar. No todos van a interpretar lo mismo porque todos tienen diferente forma de pensar. Ahora hablemos del flujo o corriente nominal. ¿Quién me puede ayudar con el flujo o corriente nominal? A ver, ayúdeme. Saúl, ya dijimos que no está por ahí, ¿verdad? Gabriel Estrada, ¿está por ahí? Gabriel Estrada, ¿está por ahí? Ah, es que era... Gabriel, no, nadie. Edney ya me ayudó. Jennifer, pues no se puede conectar. Gloria también. Davor, ¿Davor está por ahí? No, no está. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, Davor. ¿Me ayuda, por favor, con la interpretación del flujo corriente nominal según lo que leyó?
Claro, con mucho gusto. Sí, yo lo Gracias. interpreto más como un diagrama de flujo, ¿verdad? Que se basa en la renta, los salarios y los beneficios. Se basa en las unidades familiares y se repite, ¿verdad? Entonces es como una ruleta. La producción, los intereses, la renta, todo eso se consume y se vuelve a producir y se vuelve Mm, una unidad productiva. ujú, muchas gracias. ¿Quién está de acuerdo con Davor, compañeros? ¿Quién está de acuerdo con Davor? Licenciada, lo que estaba leyendo es que dice que el gobierno no tiene participación significativa, pero Sí, no es entiendo por qué. una característica. Helen me comentó, ¿verdad? Sí, fui yo, licenciada. Es que no le entendí. Primero que nada, si se dará cuenta en nuestro actual sistema, el gobierno no participa directamente de los entes económicos, ¿verdad? Es cierto, está regulado, porque sí tenemos leyes, ¿verdad? Que nos regulan, pero que participe directamente en ningún ente económico lo va a hacer. Entonces, primero que nada, pues tenemos que saber la interpretación de todo este flujo, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar con la interpretación de este flujo? Si está de acuerdo con Davor. Lick, ¿Qué yo manda? entiendo que, bueno, yo entendí que el flujo nominal se refiere más que todo al dinero. Entonces, que, como le decía al principio, era que la empresa le paga un salario, o sea, el dinero. Por ejemplo, yo trabajo en la despensa y en la despensa me pagan, pero luego yo voy a la despensa a comprar para mi comida. Entonces yo Usted devuelvo ese devuelve el dinero. dinero. Exacto. Bueno, primero que nada, ustedes recuérdense que nos tenemos que basar en los dos entes económicos. ¿Existen dos entes económicos en este flujo? Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Familiar y La unidad productiva. familiar y la productiva. Exacto, las unidades familiares, como el anterior, y las unidades productivas. Si básicamente en el flujo anterior iniciaba de las unidades familiares la interpretación. Ahora, ¿de dónde creen ustedes que parte el flujo o la corriente nominal en este diagrama, compañeros? Yo considero que de la productiva. De la unidad productiva, exactamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si hablamos de las unidades productivas, van a ser aquellas que nos van a dar la remuneración a los factores de la producción. Dependiendo a qué nos dediquemos como unidad productiva, vamos a recibir renta, vamos a recibir salario, vamos a recibir intereses o vamos a recibir un beneficio. Pero que cualquiera de estas cosas van a hacerlas llegar a una. ¿A dónde? ¿A dónde la van a hacer llegar, compañeros? Unidad familiar. A una unidad familiar, que llegando a esta unidad familiar, ellos van a recibir pagos en dinero para gastos familiares. Y de nuevo esto va de regreso a las unidades productivas, porque esto pago en dinero o gasto familiar, nosotros lo ocupamos para comprar nuevamente todo bien, producto o servicio que fueron elaborados por las unidades productivas. ¿Me explico cuál es el flujo corriente nominal, compañeros? Sí, ¿Todos? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, Lick.
Sí, licenciada. Muy bien. Si bien ustedes ya se dieron cuenta, existen básicamente dos flujos que hemos visto. Pero tomen en cuenta que existe un tercero. Y en este tercero es donde se unen prácticamente los flujos de corriente real y el flujo de corriente nominal o monetario, que hacen prácticamente activar la economía de nuestro país. Este les va a quedar como tarea la interpretación de este flujo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Muy bien. Ahora bien, jóvenes, ¿estamos claros en el tema de soluciones a los problemas económicos? Pues por el momento. ¿Les escucho? Sí, Lic. ¿Todos? Sí, licenciada. Muy bien. Ahora continuamos prácticamente para ver lo que se refiere al capítulo 3 del libro. Y en el capítulo 3 del libro es donde ya mandé. Disculpe que la moleste. Mire, solo con esto de la tarea, el flujo que hay que nosotros interpretar es el de corriente nominal monetaria, o cuál es que ese no lo entendí mucho. No sé si Nominal no, es nominal. Y sí, es el tercer flujo. Es prácticamente la unión de los dos anteriores que ya les expliqué. Y ahí van a estar las instrucciones en la guía. Ahí se las voy a dejar, ¿sí? Está bien, gracias. Vale. Entonces ahora continuamos prácticamente y vamos a ver lo que son las variables básicas del análisis económico. Estas variables básicas prácticamente son las que nos van a servir para trabajar ya directamente lo que son, lo que es el tema prácticamente de la demanda y de la oferta. Tenemos que ver basados en esto, pues, qué componentes es lo que tiene para el estudio y para el análisis de cada uno de estos temas. Pero ahora vamos a ver la primera parte. ¿Y se recuerdan que ya habíamos hablado de este tema? Sí, Se recuerda que ya habíamos hablado de este tema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del mercado, prácticamente en su generalidad, decimos que puede decirse que análisis económico es el análisis económico es el procedimiento científico mediante el cual se trata de interpretar una realidad de un hecho o fenómeno que interesa a la ciencia. En este caso, va a ser a la economía, ¿verdad? Pero también una variable se sabe que es un dato o una información de tipo cualitativo o cuantitativo que se considera necesario para realizar un estudio o análisis de una realidad objetiva determinada. Y cuando hablamos de la oferta o hablamos de la demanda, también este básicamente va a ser un análisis o un estudio de una realidad objetiva determinada. Porque cuando hablemos de la demanda, pues vamos a hablar de las cantidades que nosotros podemos consumir siempre y cuando tengamos un ingreso. Pero también cuando hablamos de la oferta, también vamos a determinarlo a través de un ingreso o de un precio. Y basado en ello, nosotros tenemos que saber prácticamente la capacidad que tiene un mercado para poder establecer
una oferta o una demanda. Y también tenemos que hablar del precio, porque a raíz de eso es como nosotros logramos ponernos de acuerdo si podemos adquirir o no un producto determinado. Y en ello también va incluida la cantidad que nosotros necesitemos, como también, ¿verdad?, el ingreso que nosotros podemos obtener para adquirir o para satisfacer una necesidad sentida. Cuando hablamos de mercado, se recuerdan ustedes que con anterioridad tocamos este tema. Y no era prácticamente el mercado, ¿verdad? Solo el espacio físico, ¿verdad? Donde se intercambiaban productos por un bien escaso. Sin embargo, pues presupone por lo menos 2 entes o 2 personas, el sujeto o unidad económica que consume y adquiere bienes o servicios para satisfacer sus necesidades, y el producto o unidad económica que utiliza o transforma los factores a través de un proceso productivo. Allí se establece el mercado. Ahora yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿creen que hay mercado cuando se vende por internet? Sí. ¿Por qué, Helen? Porque varias personas lo comparten o se los pasan a otras personas. Y entonces ahí es donde se vende más, siento yo. ¿Segura, Helen, que es por eso? ¿Sí, Zaida? Yo considero que es como usted dice, ¿verdad? El mercado no es solo un espacio físico, sino que es el lugar donde existen las dos partes, que en este caso es la persona que lo compra o lo consume, ¿verdad? Y la otra es la persona que lo produce. Y en las ventas por internet están estas dos personas, ¿verdad? La persona que lo vende y la persona que en este caso lo estaría comprando. Exactamente, ese es el punto, mire, Helen. Porque el hecho de compartir no establece mercado. El hecho de compartir se llama mercadotecnia, se llama publicidad. Pero establecemos que en las ventas por internet hay mercado porque hay una persona que lo va a consumir y otra persona que lo pone a disposición o lo está produciendo. Entonces ahí ya hay mercado. Pero algo muy importante que debe existir dentro del mercado es el precio. Porque recuérdense ustedes que va a haber mercado si las dos personas, tanto el que lo produce como el que lo compra, se ponen de acuerdo para adquirir el producto, el bien o el servicio. Y el precio pues no es nada más que el valor de cambio o intercambio de un bien por otro. Se establece a partir de la economía de cambio. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo un chicle lo encuentro en la tienda de la esquina, a un quetzal, digámoslo así, pero yo voy a la tienda de enfrente, del frente, y yo lo encuentro a 1.50, ¿ustedes qué harían? Comprarle de quetzal. Comprar en la tienda que lo vende a quetzal, ¿verdad? Entonces ahí ya hubo un mercado, pero ustedes ya analizaron y pusieron en práctica la economía de cambio, ¿verdad? Porque de igual forma ustedes pueden tomar la decisión de adquirir su producto, su bien o servicio, donde a ustedes les parezca más favorable, e incluso para beneficio económico de cada uno. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. ¿Todos? Sí, Lick, vamos bien. Bueno, muy bien. Ahora bien, cuando hablamos del mercado, también podemos decir que es un ámbito social, ¿verdad? Que propicia las condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u organización social a través de la cual los oferentes, o sea, los productores o los vendedores, y los demandantes, los consumidores o compradores de un determinado bien o servicio, entran en una estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones, y bajo estas condiciones
establecer el precio del mismo. A ver, ¿quién me puede ayudar con esta interpretación? ¿Qué más le pueden agregar a la definición del mercado, compañeros? ¿Quién más me puede ayudar? Pues, licenciada, yo pienso que el mercado, como dice usted, y ahí dice aquí somos los consumidores, compradores, somos nosotros. Inclusive viene alguien vendiendo paletas o bombones en la calle, es parte del mercado. Nosotros seguimos siendo consumidores y ellos son productores y vendedores. Así Por es. más mínimo que sea el mercado o la venta, sigue siendo parte de. Correcto, muy bien. ¿Qué más me pueden argumentar sobre el mercado? A ver, Gloria, deme un ejemplo que a usted se le ocurra de mercado. Pues yo de mercado podría decir así como bueno, como ejemplo, una institución financiera que lance productos como servicios, en este caso seguros, que las personas lo puedan adquirir. Sería un tipo de mercado porque está pensando en las necesidades que existen en la sociedad para que el público, o sea, así los consumidores lo puedan adquirir. Muy bien, Gloria. ¿Quién está de acuerdo con Gloria que existe mercado en una entidad financiera? A ver, ¿quién me ayuda? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una entidad financiera vende productos y servicios, ¿verdad? Por ejemplo, se podría decir que bueno, ahí no se toma como venta de créditos, ¿verdad? Pero lo vamos a asimilar acá, que, bueno, ofrece lo que son servicios, como ya decía ella, pagos de seguros, perdón, por ejemplo, pagos de luz, remesas, pagos de líneas telefónicas, y si hablamos dentro por ejemplo, las cuentas de ahorro, los créditos, tarjetas de crédito y todo ello, ¿verdad? Entonces, él prácticamente está vendiendo todos esos servicios y sus préstamos, ¿verdad? Entonces, ya el mercado en este caso, pues ya las personas que vienen y adquieren un servicio, por ejemplo, voy y adquiero un servicio de ir a cobrar una remesa o adquiero un producto, un crédito o una cuenta de ahorros, entonces ya ahí pues me estoy asociando o estoy con la entidad financiera. Yo considero que sí existiría por esa parte del mercado, ¿verdad? Muy bien. Efectivamente, claro que existe mercado. Primero, porque hay oferentes. Y segundo, porque hay demandantes. Primero, ¿quién es el oferente? Es el banco, porque él nos quiere vender un seguro. ¿Y quién es el demandante? Cualquiera de nosotros que quiera adquirir un seguro. Eso es lo que tenemos que identificar como característica principal de un mercado, que existan oferentes y que existan demandantes, pero al mismo tiempo que se pongan de acuerdo en establecer las condiciones del precio. Hablemos de la naturaleza del mercado. El mercado se fundamenta en la necesidad del intercambio que tienen unas personas para satisfacer y diversificar su consumo y otras para liquidar sus excedentes de producción. De ahí que la naturaleza deviene la existencia de un excedente productivo. Porque díganme ustedes, ¿qué empresa va a vender si no tiene un excedente productivo? Todas las empresas lo van a hacer, ¿verdad? Porque entonces no tendría sentido estar produciendo si solo vamos a producir solo para cierta cantidad de personas, mientras que nuestro mercado se tiene que expandir, nuestros productos tienen que ser colocados, ¿para qué?
para tener un beneficio, una utilidad, ¿verdad? O una ganancia en su defecto. Porque como vuelvo y le repito, una empresa no va a producir únicamente para recuperar el costo de producción que tuvo, ¿verdad? Sino obviamente para seguir existiendo, ¿verdad? Y tener una competencia y así seguir generando más, ¿verdad? Esa es la naturaleza en sí del mercado. Ahora, cuando hablamos de la función social del mercado, pues esta va a consistir en poner en contacto a oferentes y demandantes de un mismo bien o servicio, con el objeto de regular las corrientes o flujos de bienes y servicios y dinero a través de la formación del precio. En el medio o vínculo para que puedan verificarse las transacciones comerciales entre personas. Prácticamente la función social del mercado siempre la van a establecer una, mejor dicho, varias personas. Porque desde la marcha histórica en la economía primitiva, claramente nos dice que el hombre no pudo vivir aislado, ¿verdad? Para subsistir, sino que tuvo que tener una relación con otras personas, estableciendo un lazo social para poder salir avante y poder subsistir. Ahora, ¿creen ustedes que la función social del mercado también cumple con esa característica, compañeros? ¿Me escuchan? Sí, licenciada. ¿Creen ustedes que cumple con esa característica? Yo considero que sí, no sé si lo estoy comprendiendo mal, pero considero que sí porque como ya veníamos platicando anteriormente, ¿verdad? Siempre tiene que existir un empresario y un consumidor, ¿verdad? Entonces Así yo es. considero que sí. Ajá, muy bien, porque prácticamente recuérdense que una sociedad se empieza a formar a partir de dos personas, ¿verdad, muchachos? Y aquí prácticamente el mercado se establece o se fundamenta en dos bases, ¿verdad? El comprador y el consumidor. Entonces, por lo tanto, aquí es donde ya va a existir el vínculo donde pueden verificarse las transacciones comerciales entre personas. Y una transacción comercial se va a dar cuando existe un vendedor, cuando existe un comprador y cuando se han puesto de acuerdo a un precio de compra. ¿Me explico, compañeros? Sí, ¿Me licenciada. explico? Muy bien, gracias. Ahora bien, el mercado también cuenta con clasificaciones. Una de ellas es por la amplitud geográfica de su cobertura. Y así se puede dividir también en interno o externo. Cuando hablamos de la amplitud geográfica, ¿verdad? Su cobertura puede ser interna dentro de un país y externa con otros países del mundo. A eso se refiere esta clasificación. Pero cuando hablamos por el periodo de tiempo en la formación del precio, hablamos mínimo de oferta instantáneo, a corto plazo y a largo plazo. Porque en estos periodos de tiempo, si se forma el precio, recordemos que lo ideal para ustedes, ¿creen ustedes que el precio sería bueno formarlo a corto o a largo plazo, compañeros? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Creen ustedes que el precio sería ideal formarlo a corto o a largo plazo? Pues yo siento ¿A que largo sería plazo? mejor a corto plazo. ¿Quién dice a largo plazo? Yo, licenciada. Yo es... ¿Quién me dijo yo? Gloria. Yo, licenciada. Perdón, Helen. ¿Por qué a largo plazo, Helen?
¿Por qué cree usted que conviene Para a no- largo plazo? Para no generar pérdidas. ¿Está segura? Sí. Va. Ahora vamos a ver quién me dijo que a corto plazo. Creo que fue Maribel, ¿no? Fui yo, licenciada Shirley. Sí. Ah, Shirley. ¿Por qué cree usted, Shirley, que es a corto plazo? Pues aparte de las competencias con los otros mercados, no tiene que llevar así, vale la redundancia, hacer competencia con nosotros porque los precios siempre varían. Exactamente. Y pues... ¿Qué manda Shirley? Solamente. Bueno, primero que nada, cuando hablamos de la clasificación del mercado por el periodo de tiempo en formación del precio, lo ideal es un corto plazo. ¿Por qué? Primero, porque recuérdense ustedes que no podemos establecer un precio a largo plazo porque la materia prima se encuentra en constante cambio de precio. Entonces, si yo establezco que mi producto, hablemos de un chicle, hoy cuesta 25 centavos, ¿ustedes creen que se va a mantener el precio? ¿Que será justo que el precio no cambie durante 5 años en adelante, compañeros? ¿Qué creen ustedes? Helen. Después de lo que le explico, ¿cree usted que debe de mantenerse un precio a largo plazo? No, no se tiene que mantener. Ahora los demás, ¿creen ustedes que será conveniente mantener el precio de 25 centavos después de 5 años de un chicle? No, licenciada. Yo consideraría que no, licenciada, porque como los precios siempre son cambiantes, ¿verdad? El precio de producción, podría decir. Entonces, de repente, hacer un chicle hoy me cuesta, ¿qué le digo? 10 centavos, ¿verdad? Y ya, pues el siguiente año, como todo va a aumentar, quizá el costo de producción vaya a ser más alto, entonces mi rentabilidad va a ser menos, ¿verdad? Entonces considero que tendría que ser a corto plazo. Exactamente, así es. Por eso, miren muchachos, existe un mínimo de oferta instantánea, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del mínimo de oferta instantánea es porque es lo que yo tengo para vender en el instante, ¿verdad? Y si acabamos nuestro producto mejor, ¿por qué? Porque obtuvimos ganancia y nos deshicimos del excedente de nuestros productos y recuperamos nuestro costo de producción, ¿verdad? Entonces, precisamente esa es una clasificación muy importante del mercado. ¿Me explico, compañeros? ¿Me explico, compañeros? Sí, Muy bien. También existe otra clasificación del mercado que es por el número de personas que participan dentro de él, llamado también nivel de competencia. Y para nosotros como economistas, esta es una base fundamental del estudio del mercado que nosotros debemos saber y su clasificación. Entre ellas está la competencia libre, pura y perfecta. Y luego la otra que es competencia imperfecta o monopolística. ¿Cuándo va a existir una competencia libre, pura y perfecta? Cuando existan, así como hay compradores, también hay vendedores, ¿verdad? Igual número de compradores, igual número de vendedores. ¿Y cuándo hay una competencia imperfecta o monopolística? Cuando solo hay un vendedor y muchos compradores. Entonces, ¿por qué? Porque no le están dando la oportunidad a otras personas dentro del mercado que ofrezcan este producto, sino que solo está concentrado en un grupo, ¿verdad? Para que lo puedan ofrecer. Y de ahí es donde el precio se eleva, ¿verdad? Porque no hay quien venda u ofrezca el servicio para poder competir entre los precios. ¿Me explico, compañeros? ¿Me explico, muchachos? Sí, licenciada. Bueno, muy bien.
Ahora bien, para efectos de estudio, tenemos que ver la clasificación de la estructura de mercado atendiendo al nivel de competencia. Y dentro de ellos, ahorita pongan mucha atención en esto porque también esta es parte de la tarea. Atendiendo dentro de ellos la parte que nos dice, permítame, solo les voy a señalar algo aquí. Lo vamos a tomar aquí. Miren, muchachos. Aquí ofrecen muchos, ofrecen pocos y ofrece uno. Y de acá para abajo también demandan muchos, demandan pocos y demanda uno. Pero ¿qué va a suceder aquí? ¿Cuándo va a existir una competencia libre, pura y perfecta? Cuando ofrezcan muchos y demanden muchos. ¿Qué ejemplo de mercado o de negocio me podrían dar ustedes que ofrezcan, que hayan muchos que ofrecen y que demanden muchos o que compren muchos? ¿Quiénes creen ustedes que podríamos, qué empresa podríamos o qué producto podríamos colocar aquí como ejemplo? Puede ser así como los zapatos Nike. ¿Está segura, Shirley? Licenciada, ¿empresa y producto o solo productos? Como ustedes quieran, como ustedes quieran. Yo siento de que el papel higiénico es algo que... Exactamente, el papel higiénico sí va dentro de esta clasificación. Ahora La bien, comida rápida también, creo. Pero clasifiquemos. ¿Se podría? Pero miren pues, patojos, ustedes tienen que abrir su mente. Cuando ofrecen muchos y demandan muchos es porque todos o la mayoría consumen el producto o bien una empresa presta ese servicio. Díganme ustedes, ¿quién en la actualidad no tiene teléfono? Van a ser pocos quienes no lo tienen. Entonces, ¿creen ustedes que la compañía de teléfonos tiene una competencia libre, puro, perfecta? Sí. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí, claro que sí. Ahora bien, cuando hablamos de la clasificación del mercado, que ofrecen pocos, pero muchos compran, esto se llama oligopolio de la oferta. ¿Quiénes creen ustedes que podríamos colocar aquí o qué ejemplo se les viene a la cabeza? Escuchen bien. Ofrecen pocos, pero miren, muchos compran. ¿A quiénes creen que podemos clasificar aquí? ¿El maíz o el frijol podrían entrar? Podría ser que poco lo ofrecen, pero casi todo lo compramos, ¿verdad, muchachos? E incluso yo el maíz y el frijol lo colocaría en competencia libre, puro, perfecta, porque díganme ustedes, ¿en qué tienda no venden frijol? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, jóvenes, participen pues, porque de aquí depende la tarea de ustedes. ¿Qué dicen? O les pregunto directamente. Edney, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Cree que el maíz y el frijol es un oligopolio de la oferta o es competencia libre, puro, perfecta? Considero que sí es competencia libre. Pura y perfecta, ¿verdad? Entonces ahí, Helen, vamos a tener que cambiar el ejemplo.
A ver, ahora Maribel, ayúdeme con un ejemplo de oligopolio de la oferta. Licenciada, podría ser las gaseosas o las gaseosas. Maribel, ¿está de acuerdo con el ejemplo de Helen? Las gaseosas. Sí, yo iba a poner otro también. Tal vez los vehículos, Toyota, un ejemplo. Porque, bueno, son pocos los que venden, dijera, y son varios los que consumen. ¿Segura? Sí. ¿Qué manda? ¿Quién me habló? Yo. ¿Sí? La gasolina, no hay como que muchas gasolineras, o sea, las que hay son como las mismas empresas. O sea, no sé si entraría dentro de esa. Sí, las gasolineras podríamos hablar, ¿verdad? Aunque a nivel nacional pues hay muchas ubicadas, pero en realidad marcas son pocas, ¿verdad? Y sí muchos lo demandan. ¿Qué manda Zaida? Licenciada, no sé si entraría esto, ¿verdad? Pero yo lo tomo, digamos, a nivel nacional. Sería como las empresas de Internet, por ejemplo, que ofrecen servicio de Internet. Por ejemplo, acá podríamos tener Tigo, Claro, Movistar y algunas empresas locales, ¿verdad? Que tal vez brinden servicio de Wi-Fi. Porque yo pienso que eso es algo que todos lo utilizamos, ¿verdad? Ajá. Pero si nos damos cuenta, hay pocas empresas de eso. Exactamente, a eso me refiero. Ahora les pongo el ejemplo y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. ¿Creen que Campero es un oligopolio de la oferta? ¿Creen que Campero es un oligopolio de la oferta? ¿O es una competencia libre, pura o perfecta? Yo considero que ahí la primera que dijo. ¿Qué es la primera? ¿Cuál es la primera? Pura o perfecta, licenciada. ¿Cómo? Competencia libre, pura o perfecta, consideraría yo. Miren pues, yo solo necesito que ustedes analicen y se basen en esto. Miren, ofrecen pocos y compran muchos. Entonces, prácticamente Campero solo tiene dos empresas, que es el pollo campero y el pollo granjero. Entonces, para mí esto es un oligopolio de la oferta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vaya. Ahora bien, hablemos cuando solo una empresa vende y muchos demandan o muchos compran. Eso se llama monopolio de la oferta. Esta ya es tarea para ustedes. Cuando ustedes hagan la tarea, yo voy a necesitar que me coloquen 3 ejemplos por cada tipo de mercado que estamos viendo. ¿Me explico? Quiero 3 ejemplos de la competencia libre, puro, perfecta, 3 ejemplos del oligopolio de la oferta, 3 ejemplos del monopolio de la oferta. Y de estos restantes, y ahorita les voy a explicar. Cuando hablamos de un oligopsonio u oligopolio de la demanda, es cuando muchos ofrecen, pero pocos demandan. O sea, pocos compran. ¿Me explico, compañeros? Cuando hablamos del oligopolio u oligopsonio de la demanda, es cuando muchos ofrecen, pero pocos compran. Ahora bien, cuando hay un oligopolio bilateral, es cuando pocos ofrecen, pero pocos compran. Y cuando hablamos de un monopolio limitado de la oferta, es cuando uno ofrece y pocos demandan. Pero
Cuando nosotros hablamos de un monopsonio o de un monopolio de la demanda, es cuando muchos ofrecen, pero solo uno compra. ¿Sí? Cuando hablamos de un monopolio limitado de la demanda, es cuando pocos ofrecen y uno compra. ¿Bien? Y cuando hablamos de un monopolio bilateral, es porque uno ofrece y uno compra. Entonces, esta básicamente es la clasificación, permítame, es la clasificación de la estructura del mercado atendiendo el nivel de la competencia. Entonces, para efecto de estudio, esta también es otra tarea que les va a quedar. Van a tener que colocar como mínimo 3 ejemplos en cada clasificación del mercado, atendiendo el nivel de competencia. ¿Me explico en esta clasificación, compañeros? O si tienen alguna duda, retomamos el tema y para que les quede claro y puedan hacer bien su tarea. Lick, yo tengo una duda. Mande. En el caso del monopolio de la oferta, bueno, yo considero que las compañías de telefonía son un monopolio, porque en realidad solo está Claro y está Tigo. Vaya, pero Porque aquí hay Claro una, absorbió solo a Movistar. escúcheme algo. Mira lo que dice el monopolio de la oferta. Mire, ofrece uno y demandan muchos. ¿Y Claro y Tigo son la misma empresa? No. Va, ahí está su respuesta. Licenciada. ¿Mande? Prácticamente se podría decir que son las marcas específicas las que podríamos colocar en el monopolio de oferta. Podrían trabajar con marcas, porque el ejemplo que Shirley fue la que me habló, ¿verdad? Sí, Lick. Vale, cuando usted me hablaba de los zapatos Nike, ¿usted cree que era un oligopolio de la oferta? Como me dijo. Pues ahora ya pienso que es un monopolio de oferta. Es que no había analizado bien la situación. Sí, ajá, ya lo entiendo, Shirley. Gracias. Por eso dejé que pasara la explicación para que usted tomara la idea, ¿verdad? No era porque no la quería corregir en su momento. ¿Oye? ¿Quedamos claros entonces hasta ahí, compañeros? ¿Sí, Zaida? No, licenciada, no había bajado la mano, perdón. Ah, bueno. Ya la hago participar. Licenciada, disculpe. ¿Sí? He tenido un poquito de transferencia con el internet, pero las primeras dijo donde dice mucho, competencia libre, pura y perfecta. Es cuando muchos ofrecen y muchos compran, ¿es correcto? Exacto, así es, correcto. Ah, bueno. Igual aquí solo habría que conjugarla, ¿verdad? En el oligopolio de la oferta es cuando pocos demandan. Ofrecen, perdón, y muchos compran. Exactamente, así es. No, mire pues, cuando pocos ofrecen y muchos compran. Ese es el oligopolio de la oferta. Ah, ok, igual donde dice monopolio de oferta, uno ofrece y muchos compran. Entonces aquí podríamos colocar tal vez el restaurante McDonald's, ¿verdad? Que hay solo uno y muchos compran. Sí, lo podría clasificar, pero recuérdense ustedes que también basado en eso tienen que verificar, escuchen, que en el mercado también existen otras empresas que ofrecen el mismo producto que ellos venden. ¿Me explico? Sí, licenciada, esa era una duda más o menos que yo tenía ahorita, o sea, lo había comprendido, pero ahorita que estaba hablando la compañera de lo de los zapatos, ¿verdad? Porque esa es una marca específica, pero hay otras empresas
que también venden zapatos. Entonces esa duda me entró ahorita, no sé cómo lo tomamos. No, mire pues, eso es lo que yo les quiero explicar. Primero que nada, para poder armar esta tarea, tiene que investigar cada uno qué es mejor dicho, la definición de cada una de estas estructuras de mercado. ¿Me explico? Porque yo aquí se los definí en dos palabras muy sencillas. Miren, se los definí en muchos, en pocos y en uno solo. Ahí les definí yo la estructura de este nivel de competencia. Pero recuérdense ustedes que también ustedes tienen que saber la definición de qué es competencia libre, pura y perfecta, de qué es un oligopolio de la oferta y de qué es un monopolio de la oferta. ¿Ya? Como también el resto de clasificaciones que tiene este nivel de competencia. Ahora bien, ustedes tienen que tomar en cuenta, cuando hablamos de mono, quiere decir uno, estrictamente uno, ¿verdad? Porque recuérdense ustedes que aquí va a ser, lo pueden tomar a nivel mundial, a nivel nacional, etcétera, ¿verdad? Porque recuérdense que, por ejemplo, aquí en Guatemala solo existen prácticamente, si hablamos de monopolios, ¿verdad? Imagínense, si hablamos a nivel global, solo un ente económico se va a dedicar a la producción básicamente del azúcar. Pero en sí ya hay otros ingenios que lo producen, pero se lo venden al ingenio más grande, ¿verdad? Entonces, todo ese análisis es el que ustedes van a tener que elaborar cuando coloquen sus propios ejemplos. ¿Me explico, compañeros? Sí, disculpe, solo como dijo la compañera, ahora yo me confundí un poquito. Discúlpeme, en cuanto hablábamos de pollo campero, restaurante, hace un momentito, en este caso, pero hay otros que ofrecen pollo, por ejemplo, pinolito y otros pollos así que sean dorados, ¿verdad? Entonces, pero ahora yo le quiero comentar algo. Dígame, cuando hablamos de pollo campero, recuérdese que no es lo mismo que una marca de zapatos Nike. Porque si bien es cierto, una marca de zapatos Nike existe, supóngase usted por decirlo, ese es un producto a nivel macroeconómico, ¿verdad? Porque díganme ustedes en qué parte del mundo no venden zapatos Nike. Pero no todos lo compran, ¿ya? Y hablando del pollo campero, yo le digo que el pollo campero básicamente es un producto nacional, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es una franquicia nuestra y que a veces llega, supóngase, ha llegado a Estados Unidos y a China, pero no se ha extendido nada más. ¿Me explico? En cambio, McDonald's es de otro país que vino a nuestro país. Y si ese usted lo quiere ver, ese también es un producto a nivel macroeconómico, porque ese está en todas partes del mundo. ¿Me explico? Sí, comprendido. Vale. ¿Tienen alguna otra duda, compañeros, para que no se les complique la elaboración de la tarea? Es investigación de cada uno y 3 ejemplos, entonces. Sí, porque recuérdense que antes de hacer los ejemplos, ustedes tienen que saber la teoría de cada uno de los niveles de competencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Sí, licenciada. Vale. Compañeros, ¿estamos claros en este tema? Sí, licenciada. Muy bien. ¿No los escucho? ¿Todos? Sí,
Bueno, entonces prácticamente, muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Prácticamente pues ya estamos a un domingo más y luego ya tenemos exámenes. Únicamente, como les repito, ¿verdad? Por favor, si pueden leer sus textos, yo también les voy colocando el material. Háganlo porque ya el tiempo se les está pasando y recuérdense que esta prueba ya cuesta 15 puntos. Y aquí ya no vienen 2 series, ya vienen 3 series. Y recuérdense que lo que más vale en esta clase es el análisis que ustedes puedan ejercer sobre la economía. Entonces, a todos, muchas gracias por haber asistido. Si Dios quiere, nos comunicamos el próximo domingo y les deseo muchos éxitos durante su semana. Por favor, cuídense mucho de este virus tan feo que está, ¿verdad? Y traten la manera de cuidarse bastante, tanto como por ustedes, como las personas adultas que tienen a su alrededor. Les deseo una excelente semana, que pasen buena noche, que Dios los bendiga y los cuide. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Feliz noche a todos. Feliz tarde. Gracias, Liz. Feliz tarde. Para servirles, feliz noche. Adiós. Feliz noche, Ley. Igualmente, feliz noche, Rosemary.